Hola, muy buenas tardes. En el encuentro de hoy vamos a estar conversando con la licenciada Antonella Geuna sobre protección radiológica desde el diseño, conceptos generales y su aplicación en un reactor modular pequeño argentino. Antonella Geuna es licenciada en química en la Universidad Nacional del Sur, especialista en aplicaciones tecnológicas de energía nuclear, especialización dictada en conjunto por el Instituto Balseiro y la UBA. Participó en la Escuela de la IAEA relacionada con liderazgo en pro de la seguridad y gestión de emergencias radiológicas. Realizó la diplomatura en radiomedicina que está dictada por la UBA, por la Autoridad Regulatoria Nuclear y el Instituto de Medicina y Radiomedicina, y actualmente trabaja en protección radiológica para el proyecto CAREM de la CONEA. Así que con esta pequeña presentación le vamos a dar paso a que inicie su charla y muchísimas gracias, licenciada Antonella Guerra. Para comenzar, el objetivo de la protección radiológica es proteger a las personas y al ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Esto es para cualquier práctica que haga uso de radiaciones ionizantes. Para eso, para ver por dónde empezar, la IAEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, tiene una serie de documentos y guías que a nosotros nos sirven de referencia para poder empezar a diagramar. Perdón, voy a silenciar el micrófono. Bueno, no pude, no importa. Em, Son una serie de documentos que a nosotros nos van a servir para empezar a diagramar la protección radiológica desde el diseño. Desde el momento en el que nosotros empezamos a pensar en una instalación que va a hacer uso de radiaciones ionizantes, aparecen todos estos documentos que nos van a dar una guía. Estos documentos están estructurados de forma piramidal, donde en la parte más alta tenemos los Safety Fundamentals o principios fundamentales de seguridad. Este es un documento que es nuestro norte y es hacia dónde tenemos que ir en materia de seguridad. Son las cosas que tenemos que tener en cuenta para que nuestra instalación sea segura. Le siguen los Safety Requirements o requisitos para la seguridad, que son, como su palabra lo indica, estos son una serie de documentos en función del tipo de práctica que nos va a dar los requisitos que nosotros tenemos que cumplir para poder asegurar los principios fundamentales de seguridad. Y por último, en la base, hay toda una serie de documentos, principalmente son guías de seguridad, que nos dicen cómo hacer las cosas para dar cumplimiento a esos requisitos. Si nos enfocamos en lo que son los principios fundamentales de seguridad, dice explícitamente en este documento cuál es el objetivo de la protección radiológica y enumera 10 principios. El primero de esos principios nos habla de la responsabilidad por la seguridad y nos dice que la persona u organismo que hace uso de las radiaciones ionizantes es quien tiene la responsabilidad por la seguridad. El segundo nos habla del rol del gobierno, es decir, de la necesidad de crear un organismo, un ente regulador que sea independiente y que pueda controlar, entre comillas, cuáles son las actividades que está haciendo el generador de radiaciones ionizantes. El principio 3 nos habla de liderazgo y gestión por la seguridad. Este es un principio medio base, porque si nosotros no tenemos un buen liderazgo y un buen sistema de gestión que ponga la cultura de la seguridad primero, vamos a estar complicados para hacer cumplir el resto de los requisitos. El 4 nos habla de justificación de las facilidades y actividades. Acá estamos hablando de que el beneficio que yo obtengo por hacer uso de radiaciones ionizantes sea mayor al detrimento que esas radiaciones ionizantes me puedan generar. El principio de optimización de la protección nos habla acá del criterio ALARA, de mantener las exposiciones tan bajas como sean razonablemente alcanzables o practicables, depende del caso. El 6 nos habla de la limitación de los riesgos individuales, es decir, de las limitaciones de dosis que vamos a tener para los distintos grupos de personas. El 7 nos habla de la protección de las generaciones presentes y futuras.
Es decir, yo hoy como eh, beneficiario, o sea, hoy haciendo uso de las radiaciones ionizantes, hoy me tengo que asegurar de no dejarle un problema a a las generaciones que vienen. Entonces yo hoy desde el diseño tengo que pensar, bueno, voy a trabajar con esta fuente. ¿Qué voy a hacer el día que esta fuente ya no me sirva, ya no cumpla su función para la cual fue prevista? Bueno, me tengo que encargar de gestionar eso y que no lo tenga que hacer una persona que viene después. El 8 nos habla de la prevención de accidentes y esto es más por el lado del diseño de los sistemas y de asegurar que la probabilidad de ocurrencia de accidentes sea lo más baja posible. Acá estamos hablando de ingeniería. El 8 de preparación y respuesta ante emergencias, porque si bien nosotros diseñamos para prevenir accidentes y para que la probabilidad de ocurrencia de esos accidentes sea la más baja posible, nadie está exento de tener el riesgo, la probabilidad nunca es cero, o sea, el riesgo no es cero, así que tenemos que estar preparados para que en caso de que ocurra, de que se den toda una serie de acontecimientos que nos lleven a un accidente, saber cómo vamos a prepararnos ante esa situación y cómo vamos a mitigar las consecuencias de ese accidente. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta en el momento en el que estamos diseñando nuestra instalación. Y por último, el principio 10 nos habla de acciones protectoras para radiaciones ionizantes existentes. Acá hace referencia, o sea, en la naturaleza existen radionucleidos de origen natural, no solamente los generados por la actividad humana, y también tenemos que considerar acciones protectoras para ese tipo de radionucleidos. Un ejemplo sería, no sé, el gas radón, que en algunas partes del mundo es un problema. Ahora, para cumplir, o sea, la protección radiológica tiene que, vuelvo una para atrás, si prestamos atención, los principios 4, 5 y 6 son los principios básicos de la protección radiológica: justificación, optimización y límite de dosis. Si bien esos son los básicos de la protección radiológica, tiene injerencia en estos 10 principios en mayor o menor medida, con apoyo de distintas áreas de ingeniería, pero en todas tiene injerencia la protección radiológica y todos los tengo que tener en cuenta en el momento que yo voy a diseñar mi instalación. Para asegurarme que yo estoy cumpliendo con estos principios fundamentales es que existen los safety requirements. Si yo cumplo con estos requisitos, indirectamente voy a estar cumpliendo con los principios fundamentales de seguridad. A modo de ejemplo, de los que usamos, de los que más usamos a diario, puedo nombrar el GSR parte 3, que habla de protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación, el parte 4, que nos habla de las evaluaciones de seguridad para las distintas facilidades y actividades que usan radiaciones ionizantes, el parte 7, preparación y respuesta ante emergencias. En función de, o sea, yo mencioné estos porque estamos hablando de reactores, pero existen requisitos para cada tipo de actividad. Puede ser un reactor, puede ser una instalación médica, un reactor de investigación. Para cada una de las actividades que me generan radiaciones ionizantes, yo voy a tener requisitos que cumplir. Y por último, tenemos las guías de seguridad, que como les mencionaba, son las que nos van a dar las bases y las que nos van a orientar por dónde tenemos que empezar a hacer un cálculo, una evaluación para dar cumplimiento a esos requisitos. Por ejemplo, la GSG parte 7, que nos habla de protección radiológica ocupacional, es decir, de los trabajadores. Tenemos la del público y el ambiente, los arreglos que tenemos que hacer para preparación y respuesta ante emergencias. Y en esta serie de documentos, además de las guías de seguridad, tenemos otro tipo de documentos, como son los Safety Report Series. Ahí yo menciono el número 19, que nos brinda herramientas, o sea, nos da modelos para hacer las evaluaciones de cuál va a ser el impacto de las descargas del material radioactivo al ambiente, por ejemplo. Uy. Todos estos documentos nosotros los vamos a usar para el diseño, para hacer las evaluaciones, para el diseño de nuestra instalación. En este caso en particular, vamos a hablar un poco de
lo que son los reactores nucleares y cómo funcionan, ¿no? Para saber qué tenemos que mirar, cuál va a ser nuestra fuente de radiación y a qué le tenemos que prestar atención cuando estemos diseñando para proteger al público y a los trabajadores y al ambiente. El corazón de un reactor nuclear está en las pastillas del elemento combustible. Eh, Acá en el puntero, sí. Estas pastillas de elemento combustible son las que van a dar origen a la reacción nuclear. Estas pastillas, para que tengan una idea, son de 1 centímetro de alto por 0,8 de diámetro, son muy chiquitas eh, y se acomodan dentro de estas vainas. Estas vainas se ponen en una determinada geometría, eso va a depender del tipo del reactor, y ese conjunto de vainas con esa geometría nos va a dar origen a un elemento combustible. Un conjunto de elementos combustibles es lo que nos va a generar el núcleo del reactor. En el núcleo del reactor es donde ocurre esta reacción de fisión. Estas pastillas de elemento combustible están formadas por dióxido de uranio con un cierto porcentaje de uranio 235, que es el material que tiene la capacidad de fisionar. La reacción va a empezar cuando un neutrón, que lo vamos a generar de alguna forma, no importa cómo, a los efectos de esta charla, un neutrón impacta con un átomo de uranio 235. Ese átomo de uranio 235 se rompe en dos fragmentos. Estos fragmentos son muy inestables, por lo tanto son radioactivos, y se liberan 3 neutrones y muchísima cantidad de energía en forma de calor. Estos 3 neutrones van a ir a impactar a otros 3 átomos de uranio 235, que también se va a romper en dos productos de fisión, 3 neutrones más, y así es como se origina la reacción en cadena. Em, en un, en un reactor de investigación, por ejemplo, nosotros lo que vamos a usar van a ser los neutrones para generar, por ejemplo, los radioisótopos que después se usan en medicina nuclear. En cambio, en un reactor de potencia, lo que nos interesa es toda esta energía en forma de calor para después generar energía eléctrica, transformarla en energía eléctrica. Este es un esquema básico de un reactor nuclear de tipo de agua liviana a presión. Y muestro este esquema porque es muy parecido o sea, el principio de funcionamiento es muy parecido al SMR, al CAREM, que es de diseño argentino. Con toda esa energía que nosotros, en forma de calor, que se genera con la fisión, eso va a ocurrir acá en el núcleo, adentro de este recipiente, que se denomina vasija del reactor o recipiente de presión del reactor. Esto va a tener un cierto nivel de agua, que es lo que me va a servir, o sea, toda esa energía en forma de calor que se genera en el núcleo se va a transferir al agua que está alrededor del núcleo. Ese agua se va a calentar y con unas bombas yo voy a extraer ese agua caliente y la voy a hacer pasar por un generador de vapor, que es un intercambiador de calor, del lado de afuera hay agua fría. Ese agua caliente se va a enfriar y vuelve fría a ingresar al recipiente de presión. De esta manera vuelve fría, se vuelve a calentar, la vuelvo a extraer. Todo ese calor que se va a transferir acá en el generador de vapor, se va a transferir también a otro circuito de agua que tiene el generador de vapor. Cuando este calor se transfiere al agua del generador de vapor, como su nombre lo indica, la temperatura es tanta que se va a producir vapor en este componente. Y ese vapor yo lo voy a extraer y con ese vapor voy a hacer girar una turbina eh, que bueno, después va a ir a un alternador, un generador, y me va a producir electricidad. Con ese vapor que pasó por la turbina, lo voy a enfriar con otro circuito de agua, que normalmente este circuito viene de un río, un lago, una fuente fría externa. Lo voy a condensar y lo voy a volver a ingresar frío para que vuelva a intercambiar calor con el agua que viene del núcleo, sería. Estos tres circuitos
son tres circuitos independientes. El agua del circuito primario nunca se mezcla con el agua del circuito secundario y nunca se mezcla con el agua del circuito terciario. Esto está todo separado. De un lado circula un agua, del otro lado circula agua del otro circuito. La diferencia principal con el Karen, bueno, acá en este tipo de reactores nosotros necesitamos un componente que se llama presurizador que va a mantener este agua a una presión muy elevada porque nosotros este agua la necesitamos líquida y las temperaturas que se manejan son demasiado altas que si nosotros no le pusiéramos presión no podríamos mantener este agua en estado líquido. En este generador de vapor ya no tenemos la presión y por eso es que la temperatura del agua es suficiente para convertirse en vapor e irse a la turbina. A la derecha tenemos el esquema de lo que es el CAREM, el SMR Diseño Argentino, que lo que hace, o sea, es, el CAREM tiene el núcleo, de igual manera que el reactor convencional, y está lleno de agua. La principal diferencia y lo que lo hace intrínsecamente seguro es que nosotros tenemos estos tres componentes adentro del recipiente de presión. Este es el mismo recipiente de presión que tenemos para un reactor convencional. Pero adentro tenemos acá los generadores de vapor y no necesita presurizador porque en la parte superior del recipiente de presión se genera un domo de vapor que autopresuriza el reactor. Y no necesitamos bombas porque yo les decía, acá esto tenemos agua. Entonces, en el núcleo se genera la reacción de fisión, eso es igual. Va a generar calor. Ese calor calienta el agua. Por convección natural, el agua caliente va a tender a subir. Cuando sube, nosotros tenemos por los generadores de vapor circulando agua más fría de la que se está generando en el núcleo. Entonces, el agua sube, intercambia su calor en los generadores de vapor. Adentro de acá, de este componente amarillo que se ve, es donde se genera el vapor sale y sigue el mismo principio que en el reactor convencional. Va a la turbina, se genera energía, se condensa y vuelve a entrar al generador de vapor. Entonces, el agua que viene del núcleo se calienta, transfiere su calor al generador de vapor, llega más fría a la parte de arriba y baja de nuevo para volver a comenzar el ciclo. Esto por diseño es más seguro considerando que no tenemos estas bombas requieren que el orificio de ingreso al recipiente de presión sea bastante grande, entonces si se rompe una de estas cañerías, yo voy a tener un accidente, o sea, rápidamente se me va a descubrir el núcleo y si yo no puedo refrigerar el núcleo, todo ese calor no tiene a dónde ir, y ahí es donde se generan los accidentes graves. Entonces, en este caso nos independizamos de las bombas, tenemos todo el agua contenida dentro del recipiente de presión. Lo mismo para los generadores de vapor, los tenemos adentro del recipiente de presión. Ahora, ¿qué es lo que hace la protección radiológica en todo este diseño del reactor? Porque bueno, eso de que tenga los generadores de vapor adentro, que no tenga bombas, eso son cuestiones de ingeniería que hacen a la seguridad nuclear. Pero lo que es protección radiológica, nosotros tenemos tres procesos principales que ayudan a contribuir al diseño, o sea, a un adecuado diseño del reactor. El primero son las evaluaciones radiológicas. El segundo tenemos la especificación técnica de sistemas y por último la elaboración de procedimientos operativos. En lo que respecta a evaluaciones radiológicas, nosotros tenemos que ver cuál va a ser nuestro término fuente dentro del reactor, es decir, dónde voy a tener los puntos calientes, dónde tengo radiación ionizante en todo mi sistema. Una vez que yo identifico cuáles son esos términos fuente, lo que voy a hacer es un mapeo de las tasas de dosis que me generan esas fuentes calientes en el edificio del reactor. Eh, Tengo también que hacer cálculos de concentración de actividad en aire, porque los componentes no son estancos, entonces parte del material radiactivo puede estar en el ambiente en forma de aerosoles
dependiendo del lugar, entonces tengo que hacer esos cálculos de ver qué actividad tengo en el aire. Tengo que ver cómo diseño y evalúo mis blindajes, por ejemplo. Si yo tengo que, o sea, tengo que dejar un espacio para que pase un componente. Bueno, yo, no sé, para que pase la salida del generador de vapor, el caño de salida. Yo ahí es un blindaje que no lo voy a tener porque voy a tener el vapor pasando por ahí. Entonces tengo que ver cómo hago para que no se me escape radiación por ese lugar. ¿Qué blindaje le tengo que poner? Eh, Tengo que ver, hacer cálculos de dosis en estructuras, sistemas y componentes. Es decir, yo tengo que asegurarme que todos mis componentes, ya sea bombas, válvulas, se banquen, entre comillas, estar operando durante toda la vida útil del reactor en esas condiciones de radiación, de presión y de temperatura. Entonces, estas son condiciones muy exigentes. Yo tengo que asegurar que el componente no va a fallar. Eh, Se hacen evaluaciones radiológicas de descargas al ambiente. Ninguna industria tiene descarga cero, o sea, siempre algo se va a descargar al ambiente. La mayor cantidad de las cosas se procesan adentro de la central, pero una parte se va a descargar. Para eso existe la autoridad regulatoria que nos va a decir cuánto podemos descargar, cuándo, en qué condiciones. eh, y lo que hacemos desde la protección radiológica es optimizar esas descargas para que sean las menor posible. Y evaluación radiológica ocupacional hace referencia a las dosis que van a recibir los trabajadores por estar haciendo trabajos dentro de la central. Entonces yo desde el diseño evalúo todas estas cosas para antes de poner en funcionamiento a mi central, yo ya sé cuánto va a recibir un trabajador, para eso tengo que saber qué trabajos va a tener que hacer, cuánto tiempo, cuánto le va a llevar, en qué lugar, para poder hacer esas evaluaciones y asegurarme que no va a exceder su límite. Todo esto también lo tengo que hacer porque antes de que la central o cualquier instalación empiece a operar, yo todo esto se lo presento a la autoridad regulatoria, ellos lo evalúan y en función de eso me dan el ok para decir si tu instalación es segura, no, no es segura, fíjate en esto, fíjate en lo otro. En lo que respecta a especificación técnica de sistemas, lo que tenemos que hacer es saber qué vamos a medir y dónde lo vamos a medir. La radiación no se ve, no se huele, no se siente, entonces nosotros tenemos que tener monitores para saber en qué condiciones estamos trabajando. Eh, Tenemos que determinar qué parámetros críticos vamos a monitorear, ya sea tasa de dosis, concentración de nitidad en aire, tanto adentro como afuera de la planta. Nosotros también tenemos que monitorear cuánto se está descargando de la central. Eh, Eso, o sea, el diseño de esos sistemas de monitoreo también lo hace la en protección radiológica, ver dónde voy a poner el sistema, cuántos voy a poner, qué rangos de medición tengo que tener en cuenta para ese sistema en particular. Eh, y esto es muy importante, se tiene que construir una línea de base radiológica ambiental, porque si nosotros empezamos a medir algo sin saber cuánto es lo previo, no sabemos si lo que estamos midiendo se debe a nuestro reactor o a nuestra instalación, o si es algo que ya existía en el ambiente, porque bueno, existen también radionuclidos naturales, existen otras prácticas que nos pueden estar dando un cierto nivel de radioactividad que no se debe a la instalación que nosotros estamos incorporando a ese sitio. Y por último, tenemos lo que es la elaboración de procedimientos operativos. Algo importante a destacar en este punto es que nosotros, nosotros tenemos que asegurarnos que la instalación sea segura desde la ingeniería. Un procedimiento no reemplaza una, una barrera de ingeniería. ¿A qué me refiero con esto? No reemplaza un blindaje de hormigón, no reemplaza un componente que esté calificado para tener la menor pérdida posible. Eh, Así que la elaboración de procedimientos operativos viene cuando la instalación ya está funcionando para los casos
en los que tenemos que hacer un trabajo muy específico, donde en condiciones normales quizás no se puede acceder a ese lugar, pero se tiene que hacer un trabajo. Bueno, ahí se hace un procedimiento y se dice, bueno, hay que entrar a este lugar, en este lugar hay tal tasa de dosis, se va a poder estar tanto tiempo con ciertos requisitos de elementos de protección personal. Entonces, un procedimiento nunca reemplaza una barrera de ingeniería. No puedo poner un cartelito que diga no pasar, porque acá hay una bomba que tiene mucho material radioactivo. Tengo que tener un blindaje, una pared de hormigón y una puerta eh, que yo no la pueda abrir si no tengo el permiso de abrirla. Todos estos procedimientos también nos ayudan a contribuir al adecuado layout y zonificación de la planta. Si tengo que llevar un componente, algo de un lugar A al lugar B, bueno, elegir el lugar por el que tengo eh, menor tasa de dosis, donde el personal se va a exponer menos. Eh, definir si necesito un medio de protección adicional. Por ejemplo, si yo tengo que entrar a un lugar en donde tengo la posibilidad de tener aerosoles radioactivos en el ambiente, yo eso lo puedo inhalar. Entonces, bueno, una medida de protección adicional sería protección respiratoria para no contaminarme internamente. Y bueno, esto de elaborar los procedimientos específicos para las tareas que lo requieran. Hay tareas que van a existir, que no, por más que tengamos todo en cuenta desde el diseño, van a surgir cosas en donde vamos a tener que sentarnos y evaluar específicamente esa tarea y crear un plan de trabajo para esa tarea. Todo esto con el objetivo de proteger al trabajador. Ahora, ¿cuáles son? Un poquito más o menos fui mencionando, pero como para bajar y dejar más en claro cuáles son las situaciones de exposición, o sea, cómo nos podemos exponer si nosotros trabajamos en una central. Y tenemos dos grandes grupos. Nos podemos irradiar de forma externa, es decir, con una fuente cerrada que nos está irradiando, o nos podemos contaminar. La contaminación puede ser superficial en la ropa de trabajo que tengamos. Esa se denomina contaminación externa. Y la contaminación interna es cuando ya el radionucleido ingresa al organismo. Y las vías de ingreso pueden ser por inhalación, por ingestión o porque yo tengo una herida y justo me contaminé en ese lugar, entonces el material radioactivo ingresa al organismo. Estas dos vías de exposición pueden ser tanto para los trabajadores que están en la central como para el público. Entonces tengo que considerar esos dos grupos de personas. A modo de ejemplo, yo decía, nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros términos fuente. Entonces, este es el recipiente de presión. Este es un ejemplo de Karen. Yo tengo el núcleo. En realidad, mi único, o sea, el único lugar donde se me generan productos radioactivos van a ser en el núcleo, cuando se generen los productos de fisión y los neutrones. Si yo acá tengo una pared de hormigón, si yo no ingreso a esta parte del edificio, yo voy a estar protegida de los neutrones. No me tengo que preocupar por eso, mientras el reactor esté funcionando. Acá yo no puedo ingresar, está prohibido ingresar mientras el reactor esté funcionando. Una vez que el reactor se apaga, se dejan de generar neutrones, entonces yo podría ingresar. Pero todavía me quedan la radiación de los productos de fisión, o sea, me quedan los gamma principalmente, los beta y los alfa. Los alfa a lo que es radiación externa no me van a generar mucho problema porque se van a frenar en cualquier superficie. Entonces, yo toda mi radiación la tendría concentrada en este lugar. Pero ¿qué pasa? Yo el agua que tengo acá dentro del recipiente de presión para refrigerar el núcleo, la tengo que purificar. Yo no puedo usar ese agua eternamente. Entonces, ese agua tiene que salir del recipiente de presión e ir a todo un sistema de procesos a purificarse y volver a ingresar al sistema, al recipiente de presión. Entonces, cuando ese agua sale, ese agua puede contener productos de fisión, puede contener material radioactivo que se activó durante el tránsito por el núcleo. Entonces,
ya ahí es donde se me empiezan a generar los problemas y son las cosas que tengo que tener en cuenta. Es como, bueno, ese agua va a salir de ahí. Yo puedo tener en un recinto una cañería por donde pase agua del primario, del sistema primario, que es la que pasa por el núcleo. Entonces ahí, si yo ingreso a ese recinto, que tengo esa cañería por donde circula agua del sistema primario, tengo el riesgo de estar exponiéndome a irradiación externa. Una cañería se considera que no pierde componentes tan cosas, entonces pasa por ahí fluido radioactivo. Si yo me acerco, me estoy irradiando. Puedo tener otra posibilidad. Bueno, en todo ese circuito va a haber bombas y va a haber válvulas. Las bombas y las válvulas son componentes que no son, o sea, que son móviles y que siempre algo de pérdida van a tener. Lo que yo hago desde el diseño es calificarlo, o sea, darle una calificación tal que el porcentaje de pérdida sea el menor posible del mercado. Nunca va a ser cero. Si pudiera ser cero sería lo ideal, pero no existen componentes, o sea, no existen bombas válvulas que tengan cero pérdidas. Entonces, lo que voy a hacer es comprar la que tenga la menor pérdida posible. Cuando un componente pierde algo de líquido, por ahí circula el líquido del sistema primario. Si pierde algo de líquido, eso tiene material radioactivo. El material radioactivo me puede quedar depositado sobre la superficie del componente. Si yo entro y por algún motivo arrastré la manga del guardapolvo o lo que sea por ahí, me estoy contaminando de manera externa. Al salir del componente, hay muchos de los nucleidos que son volátiles, entonces los voy a tener en el ambiente, tengo el riesgo de inhalarlos y contaminarme de manera interna por inhalación de ese material radioactivo. Entonces, todas estas cuestiones son las que desde protección radiológica tenemos en cuenta para establecer blindajes, para establecer enclavamientos, es decir, que una puerta no se puede abrir si yo no tengo la autorización para abrirla, eh, y para mantener todos esos componentes lo más aislados posibles del trabajador que tiene que estar haciendo tareas rutinarias en esa central. También lo que voy a hacer es separar todo lo que tenga posibilidad de contener material radioactivo, yo lo voy a tener en una zona y ahí van a poder ingresar trabajadores que solo tengan que hacer tareas en esa zona. El personal administrativo, todo el resto del personal que no tenga que entrar a hacer ningún tipo de mantenimiento a esos componentes, no tiene por qué enterarse que ahí hay material radioactivo. O sea, esas personas se consideran público dentro de la central. O sea, no se consideran público, pero tienen los límites de dosis para el público. En cambio, los que tienen que entrar a hacer algún mantenimiento en esta zona van a ser trabajadores ocupacionalmente expuestos y van a tener los límites de un trabajador. Esto en lo que respecta dentro de la central, pero nosotros también nos tenemos que ocupar del público, de la persona que no va a trabajar ahí, tanto en los lugares, en las zonas con radiación, como en las zonas convencionales. Para eso es que nosotros hacemos mediciones en el ambiente para asegurarnos de que lo que la central está emitiendo no le va a llegar al público. Eh, Se hacen mediciones de aire, de suelo, y se diseñan todos los sistemas de manera tal de retener la mayor cantidad posible de radionucleidos adentro de la central para tratarlas como residuos radioactivos y eliminar, o sea, descargar solo algunos nucleidos que no se pueden retener. Y eso, de nuevo, la autoridad regulatoria es la que me dice qué puedo descargar y qué no, en qué cantidades. Todo esto, nada, lo que se busca es optimizarlo desde las etapas tempranas del diseño para que yo después no tenga una instalación funcionando y de repente, no sé, aparece una bomba en el medio de un pasillo donde pasa todo el mundo y esa bomba tiene material radioactivo. Bueno, no, esas cosas no pasan. Eh, bueno, creo que fui un poquito rápido, pero bueno, queda tiempo para preguntas. Si tienen alguna duda, eh, me pueden consultar. Ahí queda mi mail por cualquier cosa también. En la página del gobierno está todo lo que respecta al proyecto Karen, y espero que les haya gustado.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, excelente. Nos pudimos ayornar un poco más de cómo era por dentro y cómo era el circuito. La verdad que excelente. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero bueno, la dejo para ver. Sí, eh, sí, yo también. Santiago. Sí. Bueno, primero felicitaciones, estuvo muy buena. No es fácil acceder a este tipo de información, digo, ¿no? O por lo menos que la cuente alguien que sabe, digo. Eh, no, tenía dos preguntas. Una es, digo, ¿por qué el agua tiene que ser purificada? Digo, Bien.